Señor, quiero darte gracias porque una vez más nos permites estar delante de ti. Quiero pedir tu presencia, Señor, tu unción y tu poder. Dame un espíritu de sabiduría, Señor, para proclamar tu palabra según tu propósito. Y dame unción, Señor, para que tu palabra venga con tu poder. Quiero pedirte, Señor, que tú tengas el corazón de cada uno de mis hermanos preparados para recibir lo que tú tienes y para que tu reino sea establecido en cada uno de nosotros y en cada corazón. Solo pido tu presencia en el nombre de Jesucristo, que es Dios. En esta oportunidad quiero estoy repitiendo, una prédica que hice en la iglesia durante un buen tiempo. Una palabra que el Señor colocó en mi corazón mucho antes de la pandemia y mucho antes de la cuarentena, y es acerca de nuestro futuro. La prédica se titula ¿Cómo el futuro afecta nuestro presente? Nuestro futuro afecta nuestro presente. Estamos viviendo una pandemia y estamos viviendo un tiempo de cuarentenas que en algunos casos lleva más de 2 meses, que también ha provocado en medio de nosotros no solamente el pánico de la pandemia, sino una crisis a nivel económico. Los analistas dicen que el mundo no va a ser igual, que el mundo va a cambiar, que lo que está pasando hoy afecta el futuro. Lo que estamos viviendo hoy va a determinar nuestro futuro. Y para muchos eso es lo normal, que el presente afecte el futuro, que el presente determine nuestro futuro. Por eso muchos se esfuerzan, nos esforzamos para tener una buena profesión, para tener un buen trabajo, para tener una buena solvencia económica, una estabilidad, para garantizar nuestro futuro. La idea normal es que el presente determina el futuro, que lo que hacemos hoy en el presente, con lo que hacemos hoy en el presente, estamos determinando cómo va a ser, cómo es nuestro futuro. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si hoy yo le digo a usted que es al revés? Que es el futuro el que afecta nuestro presente. Que debe ser el futuro el que afecte nuestro presente. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y quiero que mire 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, solamente versículo 17. Dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, refiriéndose a la tribulación momentánea. Pero el énfasis lo está haciendo en el estado eterno, en la vida eterna, en nuestro encuentro con el Señor. Por eso dice, no importa lo que esté viviendo hoy, tengo mi futuro asegurado, tengo mi encuentro con el Señor asegurado. Y mire también lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De modo que la Escritura nos dice a nosotros que es el futuro el que determina lo que estamos viviendo hoy. El apóstol Pablo nos está enseñando en sus epístolas a vivir en función del futuro, a vivir en función de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia. Y se lo voy a ilustrar con un ejemplo. A 2 pasajeros en un mismo avión, a cada uno de ellos se le entregó un paracaídas
diciéndoles que lo tenían que usar. Al primero se le dijo que ese paracaídas se lo tenía que poner para garantizar la calidad de viaje, para que estuviera bien en ese viaje. Al otro se le dijo que el paracaídas era para usarlo por si se venía una tormenta, que se avecinaba una tormenta, y el paracaídas era por si sucedía algo. Al primero, al que se le dijo que el paracaídas le iba a garantizar su calidad de viaje, se quejó durante todo el trayecto por la incomodidad que le ocasionaba llevar el paracaídas puesto. Al segundo no le importó la incomodidad. Al segundo no le importó la dificultad de llevar un paracaídas puesto, porque simplemente pensaba en la tormenta y pensaba en llegar a su destino final. Con este ejemplo, estoy ilustrando las dos predicaciones del Evangelio en el día de hoy. A unos se les dice que si le entregan su vida al Señor y se convierten a Él, eso les va a arreglar su vida. Ese acto de entregarle su vida al Señor les mejora la vida, que todo les va a ir bien a partir de ese momento, que todo se les arregla. Pregunto, ¿qué pasaría si a esa persona que se le dice que al entregarle su vida al Señor se le presentan problemas? ¿Qué pasaría en ese momento? Por eso es que muchos vuelven al mundo y muchos no encuentran ninguna solución en Jesucristo. Pero a otros se les dice que si se arrepienten y se convierten y le entregan su vida al Señor Jesucristo, van a garantizar su vida eterna, van a garantizar su salvación y van a garantizar su encuentro con el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia. Son las dos predicaciones. Son los dos estilos o las dos formas de predicar el Evangelio. Uno haciendo énfasis en el presente. Uno en el que se nos dice que nosotros somos hijos del Rey, que tenemos derecho a todo, que tenemos que vivir bien, que vamos a vivir bien, que todo nos va a salir bien. Pero el otro nos dice que aunque somos hijos del Rey, el énfasis está en nuestro encuentro con el Rey, en nuestra vida eterna, en nuestra salvación. A muchos hoy, solo les importa su presente. ¿Cómo están viviendo el hoy? A la generación de hoy solo les importa el día de hoy, vivir bien, tener, disfrutar, cómo lograr conseguir un dispositivo celular mejor al que tenemos, cómo lograr conectarnos de una manera más eficiente en las redes, cómo poder disfrutar de todos los medios de bienestar que el mundo nos está ofreciendo hoy. Y eso fue lo que nos dijo el Señor. Mire Evangelio de Mateo, capítulo 11, Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículos 15 a 17. Dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. El énfasis es lo que están haciendo hoy. Y eso fue lo que nos dijo también el Señor en el libro de Santiago. Mire, libro de Santiago en el capítulo 4, Santiago capítulo 4 del versículo 1 al versículo 4, dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis
y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y esta es la oferta del mundo. Disfrute, ahí lo tiene todo, viva su presente, no se preocupe por su futuro, viva el hoy, mañana ya verá qué es lo que va a hacer. La Biblia nos dice que la amistad con el mundo, que el preocuparnos tanto por nuestro presente, por cómo disfrutar el hoy y conseguir para el hoy, todo eso es enemistad con Dios. El Señor dice de una manera muy sencilla, pero también de una manera muy clara: o somos o no somos. Y se lo voy a demostrar. Mire Mateo capítulo 12. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30, Mateo 12:30. Dice el Señor Jesucristo, y el que está hablando es Jesucristo. Dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Palabras más, palabras menos. O somos o no somos. Quiero decirles que nosotros somos de los que sí somos. Le pertenecemos al Señor. De modo que para nosotros nuestro futuro es más importante que el día de hoy. Que el futuro es el que está determinándonos el día de hoy. Que cómo pensamos y cómo asumimos el futuro, nuestro encuentro con el Señor, es lo que nos va a dar la fuerza para vivir el día de hoy. Pensar en nuestro encuentro con el Señor, pensar en el día del rapto de la iglesia, determina cómo soportemos, cómo trabajemos, cómo vivamos el día de hoy. Nuestro futuro determina nuestro presente. Vivir pensando en el futuro. Pensar en el futuro nos da fuerza para vivir hoy. Pensar en las cosas del Señor. Nuevamente, mire, Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, voy a leer ahora desde el versículo 16. Segunda de Corintios 4:16. Dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿En qué está haciendo el énfasis el apóstol Pablo? En nuestro futuro, en nuestro encuentro con Jesucristo. Pablo simplemente nos está diciendo lo que está pasando hoy, lo que está sucediendo hoy, lo que tenemos hoy. Nuestros logros de hoy son temporales. Tarde o temprano pasan, se acaban. Pero lo que sí queda, lo que sí es seguro para nosotros es nuestro encuentro con Jesucristo. Muchos dicen: pero estamos mal, pero estamos sufriendo, pero esto que estamos viviendo hoy nos está afectando. Pues sí, pero mire lo que dice nuevamente Romanos capítulo 8, versículo 18. Y el que está hablando es un sabio, es el apóstol Pablo. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
¿En qué condiciones estaba Pablo? En una cárcel, sufriendo, padeciendo. Se burlaban de él, lo humillaban, lo apedreaban, lo azotaban, lo maltrataban y lo amenazaban de matarlo. Pero con todo y eso dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿En qué estaba poniendo la mira el apóstol Pablo? No en su cárcel, no en sus azotes, no en sus sufrimientos. Él dice, esto no es nada. No me importa, comparado con mi encuentro con el Señor Jesucristo, comparado con la gloria que voy a tener el día que me encuentre con el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia. De modo que ese es el llamado en el día de hoy, a estar preparados, a vivir en función del futuro, a vivir solamente pensando en nuestro encuentro con el Señor, porque eso es lo que nos va a sostener para vivir el día de hoy. Y otro ejemplo bíblico. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25. Busque Mateo capítulo 25 porque lo voy a leer. En Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, el Señor está colocando un ejemplo acerca de su venida y lo está colocando después de su discurso profético, después de su enseñanza acerca del final de los tiempos, acerca del final de los días. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 mujeres. 10 doncellas que estaban pendientes de su encuentro con el Señor, que se iban a encontrar con el Señor. Dice la parábola que habían 5 prudentes, que trabajaron, que se esforzaron, que tuvieron todo listo, que tenían sus lámparas listas para su encuentro con el Señor, pero habían 5 insensatas que no hicieron nada, que no les importó nada, que dijeron, esperemos a ese momento a ver qué pasa. 5 que se esforzaron, prudentes, y 5 que no se esforzaron, que no fueron prudentes. Mire el relato. Nuevamente, Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Miren qué ejemplo tan claro. Miren ustedes cómo el futuro determina el presente. 10 muchachas, 10 doncellas que se iban a encontrar con su Señor. 5 prudentes, 5 insensatas. A las insensatas no les importó sino su día de hoy.
No importa lo que pase mañana. Disfrutemos hoy. Estemos tranquilas hoy. Lo demás viene solo. Eso decían ellas. No arreglaron sus lámparas. No arreglaron lo concerniente al encuentro con el Señor. Simplemente dijeron, esperemos a ese día. Y así hay muchos cristianos. Están a punto de apagarse. Su luz casi que ya no alumbra, porque solamente les importa su día de hoy. Lo que pase hoy. No tenían aceite. Dice la Biblia que a medianoche se oyó el clamor de que venía el Señor y se levantaron apresuradas a prepararse para su encuentro. Las 5 prudentes tenían sus lámparas listas con su aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es la unción del Espíritu. El aceite simboliza lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. 5 ya estaban listas. Pero las otras 5 insensatas dijeron, pues no importa, no compremos aceite, miremos a ver. Y cuando vino el Señor, fueron a donde las otras 5 y le dijeron, denos del aceite de ustedes, compártanos su aceite. Y las 5 prudentes dijeron, no. No es porque fueran egoístas, no es porque no les importaban las otras 5, sino porque les importaba estar listas para encontrarse con el Señor. Las insensatas tuvieron que ir a conseguir aceite, arreglar. Lo que no habían hecho antes tuvieron que ir a hacerlo en ese momento, pero llegó el Señor y solamente habían 5 listas. Esas 5 que estaban listas fueron las que entraron al banquete con el Señor, estuvieron listas para las bodas del Cordero, y las otras 5 insensatas se quedaron. El Señor entró con las que estaban listas y cerró la puerta. ¿En qué estaban haciendo el énfasis las 5 prudentes? Ellas dijeron, no importa el trabajo, tengamos todo listo. Vamos a nuestro encuentro con el Señor, tengamos nuestras lámparas arregladas y echemos el aceite para que cuando llegue el Señor solamente sea prender, estemos listas. A las otras no les importó. Se esforzaron, lucharon, porque tenían su mirada puesta en su encuentro con el Señor, en el futuro. Miren ustedes cómo el futuro determina el presente. ¿Quiere que le cuente algo más? Voy a hablarle del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo aceptó sufrir en la cruz del Calvario? ¿Por qué razón el Señor Jesucristo pudo soportar su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario? Le estoy diciendo que el futuro es el que afecta el presente. ¿Saben por qué el Señor Jesucristo pudo hacerlo? Porque Él también estaba pensando en el futuro. Porque Él también estaba diciendo, el futuro va a determinar lo que voy a hacer en la cruz del Calvario. ¿Saben en quién estaba pensando el Señor? En usted. 2000 años después estaba pensando en usted. Por eso dijo, no importa lo que esté padeciendo hoy. No importa mi sufrimiento de hoy. Mire Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, que es un versículo que lo hemos martillado mucho y se ha convertido en algo así como nuestro caballito de batalla en estos días. Pero hoy lo voy a leer completo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está hablando del Señor. De poner nuestros ojos en el Señor, futuro. Pero mire esto, voy a repetirlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios.
El Señor Jesucristo entendió que su victoria, que su triunfo, que la derrota del diablo estaba determinada en esa cruz del Calvario. Por eso no le importó sufrir. Por eso no le importó humillarse, por eso no le importó todo lo que le hicieron, porque tenía su mente, su visión puesta en el futuro. Él sabía que superando la cruz, que pasando la cruz, se iba a sentar en el trono de Dios, a gobernar como Dios. Esa era su visión. Mire cómo el futuro le afectó el presente. Mire cómo el futuro le determinó lo que estaba aguantándose en la cruz del Calvario. Pensando en usted, Él dijo, en esta muerte usted va a ser salvo. En esta muerte usted va a tener la vida eterna. Ahora, se lo voy a demostrar con el libro de Isaías. Mire Isaías capítulo 53. Isaías es el que mejor describe lo que está pasando en la cruz del Calvario. Mire Isaías 53 desde el versículo 9 para que me entienda que en esa cruz del Calvario el Señor estaba pensando en el futuro, que ese futuro le estaba determinando lo que estaba pasándole en la cruz del Calvario. Versículo 9, Isaías 53, 9, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cómo el futuro determina el presente. Mire lo que hizo el Señor, pensando en su resurrección, pensando más adelante en su victoria, victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Pensó en su triunfo, triunfando en su obra de salvación, terminando lo que hizo por usted, por su salvación, por su vida eterna, para garantizarle a usted su futuro. Venció, derrotó al diablo y hoy está sentado al lado de Dios en su trono, gobernándolo y disponiéndole. Más adelante, créame usted que ya es dentro de muy poco tiempo, tan poco que ya no lo logramos entender. El Señor Jesucristo viene más pronto de lo que usted y yo pensamos. Ya la profecía se cumplió, ya todo está determinado. Lo único que nos espera a usted y a mí es nuestro encuentro con el Señor. Encontrarnos con el Señor en el rapto de la iglesia. Ese es nuestro futuro. Un futuro que no es muy lejano. Creo que es un futuro que está muy próximo, pero es futuro. Y ese futuro, ese encuentro con el Señor es lo que va a garantizarnos, lo que va a determinar cómo vivimos el día de hoy. ¿Se está dando cuenta usted cómo el futuro determina lo que vivimos hoy? No importa lo que esté pasando. No importa lo que nos digan los medios de comunicación. No importa lo que nos muestren las noticias. No importa lo que tengamos o no tengamos hoy. Nuestro encuentro con el Señor está asegurado. Y ese encuentro con el Señor, rapto de la iglesia, es lo que determina cómo estamos viviendo hoy. Señor, quiero darte muchas gracias
por cada uno de mis hermanos que hoy tuvo la oportunidad de escuchar esta reflexión. Quiero clamarte, Señor, que la grabes en cada corazón y que así como fue de bendición cuando la prediqué en la iglesia, también quiero pedirte, Señor, que para todos los que la estén viendo en esta oportunidad y escuchándola, Señor, sean establecidos en tu reino. Sean fortalecidos, Señor, con ese futuro que es nuestro encuentro contigo. Señor, yo quiero darte gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por la cruz del Calvario, Señor, porque en esa cruz garantizaste nuestra vida eterna. Por eso, Señor, lo único que esperamos hoy es encontrarnos contigo en el rapto de la iglesia. Señor, solamente pido tu presencia en el hogar y en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, que es Dios. Amén.